Hola, buenos días muchachos. Hola. Olá, bom dia, professor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tadeo. Muito bem, graças Muy bien. a Deus. Play. Ok. Estamos para comenzar lo que es examen físico de extremidades. ¿Me copian? Por favor, para que todos en sus aulas busquen extremidades, examen físico de extremidades. Muchachos, ¿ya tienen examen físico de extremidades? Sim, doutor, eu achei aqui o slide. ¿Ya lo tienes? Sim, Ok, para que comencemos entonces con ese material a ver lo que nos corresponde para el día de hoy. ¿Está bien? ¿Quiénes más están por ahí? Para comenzar. Rafaela, se puder mandar no grupo de novo, eu não encontrei. vou mandar. Peraí. Tá, obrigado. Examen físico de extremidades. ¿Listo, muchachos? Sim, professor, já estamos com o material em mãos aqui. ¿Ya están con material en la mano? Sim, Ok, entonces, para que comencemos entonces la clase de hoy sobre examen físico de extremidades. Recuerden que ya nosotros vimos prácticamente todo lo que es el examen físico el examen físico general, el examen físico funcional y el examen físico regional. Nos faltaría solamente el examen físico por órganos y sistemas, que ya es material del segundo parcial. Recordarles que para el primer parcial va a caer todo lo que hemos visto hasta ahora,
que es comunicación ética médica, conceptos semiológicos, que es un síndrome, que es un síntoma. También les va a caer para el primer parcial historia clínica y la parte de examen físico general, examen físico regional y examen físico de extremidades. ¿Está bien? La parte de examen físico por órganos y sistemas ya es material de la segunda parcial. Entonces, vamos entonces a comenzar el día de hoy con lo que es el examen físico regional. Vamos a ver que el examen físico regional, nosotros vamos a evaluar en el examen físico regional, vamos a evaluar algunas preguntas que le podemos hacer a nuestros pacientes. Preguntas como si tiene algún dolor en alguna extremidad o algún dolor o inflamación en una de sus extremidades. Son el tipo de preguntas que podemos hacer. Le podemos preguntar si a ese paciente, si además de dolor, tiene dolor cuando mueve la extremidad, o sea, si le duele en la posición anatómica que la tenga en ese momento la extremidad, o si le duele al hacer una movilización de esa extremidad. Si el paciente presenta dolor, vamos a preguntarle esto también, lo que se conoce en medicina como impotencia funcional. O sea, impotencia funcional es el término que se define cuando un paciente tiene imposibilidad para el movimiento activo de alguna extremidad o de alguna región de su cuerpo secundario a una inflamación o a edema. Vamos a preguntarle también si el dolor que el paciente está presentando le afecta sus actividades, si le afecta su vida diaria o, por el contrario, si aún con el dolor él puede mantener sus actividades. También, si en caso de que este paciente nos diga que no tiene dolor, que no hay un aumento de volumen, entonces nosotros preguntamos si este paciente tiene histórico o tiene una historia de lesiones musculares o lesiones óseas o a nivel de las articulaciones. En caso de que el paciente nos diga que no tiene dolor, que no llegó a la consulta por dolor y que asimismo el paciente no tiene histórico de dolores articulares o de dolores musculares u óseos, entonces el examen físico de extremidades no va a cobrar una relevancia completa. A la hora de hacer el examen físico, nosotros vamos a hacer entonces un examen físico general, y en el examen físico general vamos a evaluar de forma superficial lo que son las extremidades, verificando si hay simetrías o asimetrías de las extremidades. Vamos a verificar la fuerza muscular y vamos a verificar el estado de la piel. Si el paciente tiene cicatrices, si el paciente tiene lesiones, si tiene manchas a nivel de la piel de las extremidades. Pero no vamos a hacer un examen con movimientos o con movilización de articulaciones si el paciente realmente no llegó al hospital por causa de un dolor a nivel osteomioarticular. Ahora, nosotros debemos observar entonces en la inspección de estos pacientes, debemos observar la marcha, cómo es la marcha del paciente, si tiene una marcha zigzagueante, si tiene una marcha parésica o pléjica, si tiene una marcha en estepaje, que es un tipo de marcha específico de pacientes con patologías neurológicas, o si por el contrario, si el paciente tiene una marcha propia de pacientes con traumatismos a nivel de las extremidades, como son marcha cojeante, que es aquella en el que el paciente presenta dolor a la marcha y por lo tanto el paciente va a impedir el apoyo de su cuerpo con esa extremidad. Vamos a evaluar también los movimientos al pasar de una posición de sentado a una posición de pie. O sea, cómo son los movimientos de ese paciente cuando se incorpora después de estar sentado. Va a estar sentado, y cuando le pedimos que se incorpore o que se ponga de pie, cómo son los movimientos que realiza, si esos movimientos le generan alguna dificultad o al contrario, los movimientos los puede hacer de manera adecuada. También vamos a explorar, como les decía anteriormente, lo que es la fuerza muscular y la amplitud de los movimientos. Vamos a evaluar lo que es la amplitud de los movimientos, que se evalúa en grados. Ya vamos a ver qué es eso de evaluación de los movimientos de las extremidades en grados. Y finalmente vamos a hacer las mediciones
de las extremidades, las mediciones de lo que es el largo de una, o sea, el cumplimiento de una extremidad para verificar si no hay variaciones entre una extremidad y la otra. Y también vamos a medir lo que es la circunferencia de la extremidad, evaluando la posibilidad de que el paciente tenga un aumento de volumen en una de sus extremidades y relacionar con la otra extremidad. Esto es entonces lo que vamos a evaluar también. Vamos a explorar, primero vamos a observar lo que es la marcha y vamos a observar los movimientos, los cambios de posiciones en una posición de pie a una posición de sentado y al contrario, de sentado a una posición de pie. Vamos a explorar también o debemos evaluar también a la hora de hacer la exploración, debemos evaluar la fuerza muscular, la amplitud de los movimientos y las mediciones de esas extremidades. Entonces, cuando hablamos de fuerza muscular, entonces nos referimos a que la fuerza muscular es esa capacidad que tiene el individuo de realizar movimientos activos con sus extremidades. A la hora de nosotros evaluar lo que es la fuerza muscular de los pacientes, tenemos una escala de la fuerza muscular que se llama así, asimismo, escala de fuerza muscular. Esta escala nos sirve para verificar o evaluar la posibilidad de que un paciente tenga un déficit a nivel de los movimientos musculares activos. Recuerden que la fuerza muscular se da por movimientos musculares activos y voluntarios. Cuando hablamos fuerza muscular es con movimientos voluntarios. ¿Cómo evaluamos entonces esta escala de la fuerza muscular que tiene 6 grados? 6 grados que van a comenzar desde el grado más inferior de la fuerza muscular, que es el grado 0. En el grado 0 de fuerza muscular vemos que el paciente tiene una ausencia completa de fuerza muscular. Cuando usted evalúa al paciente con el grado 0 de la fuerza muscular, usted va a verificar y va a ver que el paciente en grado 0 tiene una fuerza muscular nula. Cuando usted le pide que mueva la extremidad, el paciente no logra ni siquiera hacer contracciones musculares. O sea, cuando usted le dice, levanta el brazo, el paciente queda totalmente inmóvil, ni siquiera se observa que hay contracciones musculares. Ese tipo de fuerza muscular en ese grado se le conoce como grado 0. Luego nosotros tenemos la fuerza muscular en grado 1. En grado 1 ya el paciente tiene al menos vestigios de movimientos. Ya como usted dice que un paciente tiene fuerza muscular grado 1, cuando usted le pide al paciente que mueva la extremidad y el paciente se observa que hace contracciones de los músculos. Si el paciente logra hacer un tipo de contracción muscular, a eso se le llama fuerza muscular grado 1. Luego seguimos ascendiendo. Si el paciente, estando en la posición horizontal sobre una mesa o sobre la hamaca de evaluación, nosotros vemos que el paciente tiene movimientos sobre lo que se está apoyando, movimientos en la mesa. El paciente hace este tipo de movimientos sobre la mesa, pero no es capaz de levantar el brazo de la mesa, sino que solo arrastrarlo por la mesa. A eso nosotros le llamamos que el paciente tiene un grado de fuerza muscular número 2 o fuerza muscular en grado 2. El paciente es capaz de hacer movimientos, pero no es capaz de levantarlo contra la gravedad. Entonces, hasta ahora tenemos 3 grados de fuerza muscular que son grado 0, ausencia total de movimientos. Grado 1, el paciente tiene contracciones musculares. Grado 2, el paciente mueve el brazo en la mesa sin levantarlo hacia la gravedad. Ese es el grado 2. En el grado 3, el paciente ya logra levantar el miembro o la extremidad en ese momento contra la gravedad. El paciente ya hace todos estos tipos de movimientos, obviamente que hay contracción ya hay movimiento de arrastre en la mesa
y también el paciente logra mover la extremidad desde la mesa, o sea, desde el punto de apoyo. Ya logra hacer ese movimiento contra la gravedad. Pero si usted le pone una resistencia, o sea, su mano para evitar que el paciente la mueva, el paciente no logra vencer la gravedad. Ese es el grado 3. En el grado 4 de la fuerza muscular, el paciente hace todos estos movimientos. Obviamente hay contracción, hay movimientos en la mesa de apoyo, también hay movimientos contra la gravedad y también el paciente puede vencer la resistencia, pero una resistencia muy leve. Si usted le hace una resistencia fuerte, el paciente no es capaz de vencerla. Esa es lo que llamamos fuerza muscular grado 4. Y la fuerza muscular grado 5, en esta fuerza muscular, ya el paciente ya es capaz de vencer cualquier tipo de resistencia. Es que el paciente, como usted o como estoy yo en este momento, que nosotros, si usted me pone una fuerza, yo logro vencer esa resistencia. A menos que usted se apoye sobre mí por completo, que por el peso no lo voy a lograr, pero si me pone su mano, yo voy a lograr moverla, o usted también va a lograr moverlo porque su fuerza muscular es normal. O sea que para considerar una fuerza muscular normal, tiene que estar en grado 5, que es un completo movimiento a pesar de que exista una barrera o exista una resistencia. A eso llamamos entonces fuerza muscular grado 5, que es lo que consideramos normal en semiología. Vamos a ver también lo que es en la evaluación de las extremidades. Vamos a ver lo que es que debemos tener en cuenta si al nosotros palpar las extremidades el paciente presenta algún tipo de dolor. Vamos a evaluar entonces si está con dolor ese paciente a los movimientos de palpación de las extremidades. Si el paciente, además de presentar dolor con los movimientos pasivos, primero vamos a hacer movimientos pasivos, o sea, movimientos pasivos son aquellos que nosotros le exploramos al paciente sin que el paciente haga ninguna actividad voluntaria. Vamos a verificar si hay dolor a esos movimientos y también vamos a explorar si ese paciente, además de presentar dolor, presenta dolor tanto en los músculos, presenta dolor en las articulaciones o presenta dolor óseo. Recuerden, para explorar la extremidad la vamos a explorar primero nosotros con movimientos pasivos, o sea, guiados por el médico, y después el paciente con movimientos activos en todas las direcciones de la extremidad, o sea, en los movimientos rotatorios, movimientos de rotación de la extremidad, movimientos de extensión y movimientos de flexión. Todos esos movimientos los vamos a explorar en cada una de las extremidades. Si nosotros estamos evaluando, o sea, cuando estemos evaluando una extremidad, nosotros verificamos de que el paciente tiene algún grado de dolor a un movimiento, ya sea pasivo o activo. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden de que producir dolor durante el examen físico es un acto de iatrogenia. No significa por eso que nosotros no vamos a realizar el examen físico. Igualmente, nosotros tenemos que realizar ese examen físico con el condicionante de que al producir dolor tenemos que tener más cuidado porque pudiésemos lesionar más la extremidad o otros órganos. Por ejemplo, si el paciente tiene un traumatismo por una fractura a nivel de la pierna y nosotros estamos explorando y haciendo movimientos una fractura a nivel del radio y del cúbito. Si nosotros estamos haciendo mucha movilización de esa extremidad, los huesos rotos pueden lesionar los músculos o incluso pueden lesionar nervios y hasta lesionar vasos sanguíneos, que pudiese ser más complicación para el paciente. Entonces, si ya usted evaluó, ya usted evidenció que por la inspección el paciente tiene una fractura porque tiene una desviación muy marcada, no esté movilizando mucho esa extremidad buscando dolor,
porque obviamente el paciente va a sentir dolor y también corre riesgo de lesionar otros tejidos como vasos sanguíneos, nervios, músculos o articulaciones. Ahora, cuando nosotros también vamos a evaluar, recuerden que en la evaluación de las extremidades o del aparato axil, vamos a ver también lo que es los movimientos vertebrales, o sea, porque las vértebras forman parte del aparato locomotor, vamos a evaluar entonces lo que son los movimientos de la columna vertebral. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que hacer movimientos exploratorios del cuello. Para hacer los movimientos movimientos del cuello, recuerden que estos están completamente contraindicados en aquellos pacientes que pudiesen tener traumatismos cráneoencefálicos. Si usted está evaluando a un paciente con traumatismo cráneoencefálico, no puede decirle al paciente que haga movilización del cuello hasta no tener un estudio de imagen, hasta no tener por lo menos una radiografía de columna, que es el menos indicado, pero si no tenemos otra opción, pudiese ser, o tener una tomografía o una resonancia, más rápido sería una tomografía de la columna cervical o de la columna completa cuando hay un traumatismo craneoencefálico, sobre todo un traumatismo craneoencefálico moderado o severo. Un traumatismo leve probablemente no haya este tipo de lesiones, así que es menos importante, pero un traumatismo craneoencefálico moderado o un traumatismo craneoencefálico severo está totalmente contraindicado pedirle al paciente que haga movimientos del cuello, porque si el paciente tiene una lesión a nivel de la axis, estas lesiones pueden causar mayor afectación sobre la médula espinal y llevar a que el paciente presente una hemiplegia o una paraplegia, o sea, que sería, o incluso una cuadriplegia, que sería la pérdida total de los movimientos del cuello hacia abajo. Entonces, todo eso que estuvimos viendo, vamos a ver entonces también que siempre tenemos que tener en cuenta que para la realización del examen físico de las extremidades, el paciente puede mantenerse vestido, o sea, con su ropa normal. Sin embargo, es aconsejable que la ropa de evaluación del paciente tiene que ser de manga corta, se dice en castellano, que no sea como esta que estoy usando yo ahora, pues este tipo de ropa nos impide realizar una evaluación adecuada de las extremidades y no puede ser de causa, tiene que ser en short para poder hacer una evaluación completa. Si el paciente no llega al consultorio o no llega a lo que es el hospital a hacer con ese tipo de ropa adecuada para hacer su evaluación, entonces en ese caso nosotros tenemos que Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos, só não estamos escutando o professor. Oi. Ele caiu, né? Uhum. Acho que sim. Eu também não tô vendo mais não. Viu, gente? Esse tema aí, ó, de força muscular, cai na prova, viu? Isso é Eu percebi. pergunta de prova. Eu percebi. Ele faz a descrição de algum tipo de força e manda você graduar. Qual é o tipo de força? Ai. Como Agora você disse, Michael, tudo que é essencial cai na prova, né? Tem que ver também como é que ele vai fazer na prática, né? Porque a gente não... Apesar que a gente não está tendo prática. Mas ele falou que iria ter uma teórica e uma prática, lembram? Hola muchachos, se había caído la conexión. ¿Están conectados? Sim. ¿Sí? ¿A dónde nos habíamos quedado? Porque yo perdí la conexión y no sé a dónde fue que nos quedamos.
estava falando que não podia fazer o exame de cervical por conta da lesão que poderia ter, dependendo se o paciente tiver lesão cervical, aí não pode ser feito o exame. Ah, ok, ahí nos habíamos quedado. Ok. Vamos a continuar entonces porque fue que se cayó mi conexión, fue mi internet el que tuvo el fallo, por eso se perdió la línea, se cayó la línea. Vamos a continuar entonces, decíamos que para nosotros realizar el examen físico, el paciente debe tener ropa cómoda para la realización de este examen físico, o sea, no es aconsejable hacer un examen físico de extremidades con este tipo de ropa que estoy vistiendo yo ahora, en este momento. Tiene que ser de shorts, o sea, no puede usar calza también, no puede ser con calza, tiene que ser con short y tiene que ser con ropa que es ropa holgada, o sea, no puede ser ropa ajustada y con manga corta. Sin embargo, si el paciente llega al hospital, llega a la consulta para su evaluación del examen físico de extremidades o el examen físico completo y la parte de extremidades, usted no la puede evaluar por el tipo de ropa, es aconsejable entonces que nosotros le solicitemos al paciente que se coloque un chaleco, un chaleco de examen físico. Son estos chalecos de color azul o color blanco que los hay en prácticamente todos los hospitales. Estos que se cierran solamente con tiras en la parte de atrás donde se cierran para que usted pueda realizar un buen examen físico de extremidades si el paciente lo necesita. O sea, si nosotros consideramos de que ese paciente tiene que realizarse un buen examen físico de extremidades para poder hacer el diagnóstico correcto. Vamos a ver que cuando nosotros hacemos la evaluación de la alineación del cuerpo o la configuración de la columna vertebral, nosotros en ese momento sí tenemos que solicitarle al paciente que tenga la menor cantidad de ropa posible, porque para nosotros ver la simetría de un hemicuerpo con relación al otro, tiene que ser el paciente sin ropa, cuidando el pudor del paciente, cuidando su desnudez, sobre todo en el caso de las mujeres. Nosotros tenemos que solicitarle al paciente, si es muy necesario, realizar este examen físico. Como les dije al inicio, recuerden que el examen físico de extremidades no es un examen físico que se practique en todos los pacientes de forma rigurosa. Nosotros practicamos un examen físico superficial si el paciente no llegó por una patología osteomioarticular. Ahora, si el paciente llegó por una patología osteomioarticular, en ese caso sí tenemos que hacer un examen físico de extremidades muy riguroso, y ahí sí necesitamos entonces que el paciente se desnude, o sea, se quite completamente toda su ropa para poder hacer la evaluación. El paciente lo vamos a evaluar solamente con su ropa interior. Entonces, en este caso nosotros vamos a evaluar la columna vertebral. Recuerden que las patologías de la columna vertebral pueden ir desde una fractura de vértebras, un aplastamiento vertebral, hasta las lesiones más comunes, que son las lesiones degenerativas, como son la escoliosis o las malposturas, mejor dicho, de la columna vertebral, como son la escoliosis o las hiperlordosis o hipercifosis. Normalmente nosotros tenemos curvaturas en la columna vertebral conocidas como cifosis y conocidas como lordosis. Y estas curvaturas de la columna vertebral se amplían por alguna razón, entonces nosotros a eso le llamamos hiperlordosis o hipercifosis, y esos son causas de malformación de posturas del cuerpo y también de dolor. ¿Está pasando algo? Hola. Hola muchachos, ¿me están escuchando? Estamos escutando. É porque o áudio do Cade Miller ficou batendo. Ah, sí. Miller, por favor, coloca no mudo o seu áudio, por gentileza. Tiene que estar en silencio el audio de ustedes, ¿está bien? Miller. Tiene que estar en silencio el audio de ustedes para poder dar bien el aula. Igualmente, si ustedes quieren hacer
alguna pregunta, quitan el silencio y me preguntan y así estamos intercambiando la información. ¿Está bien? Ok. Ok, acho que já tá certo. Ok, seguimos entonces. Estamos hablando entonces de las malposturas que puede tener la columna vertebral, como son la hipercifosis, hiperlordosis o la escoliosis. ¿A qué se llama escoliosis? Es una curvatura que tiene la columna vertebral, pero no en el plano anteroposterior, sino que en el plano transversal. Esta escoliosis se produce de forma general. Casi todos los estudiantes de carreras universitarias llegamos a tener grados leves de escoliosis y que son secundarios a la postura que adquirimos durante mucho tiempo a la hora de estar sentados en la universidad, en la facultad, recibiendo aulas. Las malas posturas que nosotros tenemos prácticamente 6 a 8 años de nuestra carrera. Nosotros tenemos malas posiciones del cuerpo y esas malas posiciones del cuerpo hacen que adoptemos aberraciones o mal postura de la columna vertebral, lo que se conoce como escoliosis. ¿Cuáles son los síntomas de estas alteraciones? Son dolor, por lo general producen mucho dolor. Estas alteraciones de la escoliosis también van a producir lo que es compresión sobre las raíces nerviosas. Al producir compresión sobre una raíz nerviosa, puede producir dolor, inflamación, como inflamación de los nervios. La más común es la inflamación del nervio ciático, lo que se conoce como ciatalgia. También pueden producir parestesia o paresias, lo que es pérdida de la sensibilidad en las extremidades, generalmente en extremidades inferiores, que se producen estas afectaciones, o formigueos. Ustedes van a sentir entonces, o el paciente les va a relatar que siente formigueos en las extremidades, secundario a la compresión por la columna o por las vértebras, compresión sobre las raíces nerviosas. Y en un grado final o un grado mayor de afectación de los nervios por la columna vertebral, el paciente puede presentar también una pérdida del movimiento de esa extremidad o una paresia o una plegia. Cualesquiera de las dos actividades, de las dos afectaciones pueden estar presentes. Recuerden, cuando yo me refiero al término paresia, me estoy refiriendo a una disminución de la fuerza muscular. Cuando me refiero al término plegia, me estoy refiriendo a una pérdida total de los movimientos. O sea, paresia, disminución de la fuerza muscular. Plegia, pérdida total de la fuerza muscular. O sea, la plegia es un grado máximo de la paresia. Todos estos dos eventos, estos dos signos o síntomas van a estar afectados en pacientes o pudiesen estar afectados en pacientes con problemas de la columna vertebral, ya sea en su porción cervical, en su porción dorsal o en su porción lumbosacra. Seguimos entonces con lo que es este examen físico. Vemos que para hacer la evaluación de las extremidades, nosotros debemos evaluar entonces también los ángulos de extensión y los ángulos de flexión. En miembros superiores, si nosotros hacemos un movimiento hacia arriba, que es el movimiento de flexión de la extremidad, en ese caso nosotros entonces vamos a ver que la flexión de la extremidad de miembros superiores tiene un ángulo de 180 grados. ¿Qué significa? Que nosotros lo podemos levantar hacia arriba y hacia 180 grados. Desde la posición anatómica hacia arriba hacemos un ángulo de 180 grados. Eso es entonces la extensión o el grado de flexión, mejor dicho, del miembro superior. Para hacer nosotros la extensión del miembro superior, la extensión es hacia atrás, vemos que el ángulo que tiene es un ángulo de 50 grados. ¿Desde dónde se mide ese ángulo? El ángulo lo vamos a comenzar a medir entonces desde la posición anatómica del individuo. Si tenemos un paciente
en bipedestación, en su posición anatómica, desde esa posición anatómica, ¿cuánto podemos hacer de flexión? Si nos vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos hasta una posición de 180 grados desde el punto inicial de la posición anatómica. Por eso decimos que la flexión de la extremidad superior es de 180 grados. Volvemos a la posición anatómica. Para hacer una extensión de esa extremidad, hacemos el movimiento al contrario, hacia atrás, y vemos que el movimiento de extensión de esa extremidad llega hasta los 50 grados desde el punto cero, el punto de 0 grados, que es la posición anatómica. Entonces, en resumen, flexión de miembro superior, 180 grados. Extensión, 50 grados. Ahora tenemos otros dos movimientos que son los movimientos de abducción. O sea, recuerden que el término abducción es abrir. En medicina, abducir significa abrir. Entonces, ¿cuánto es o cuáles son los grados de abducción que tenemos nosotros en el individuo? La abducción entonces es 180 grados también. Usted puede abrir hasta 180 grados su extremidad superior. Tenemos entonces una abducción de 180 grados y tenemos una aducción de solamente 50 grados. Eso es lo que estábamos hablando entonces a la hora de hacer los movimientos que vamos a hacer en los miembros superiores, que son de extensión, movimientos de flexión, de aducción y de abducción. Asimismo, nosotros vamos a evaluar otros movimientos o otros, permítame, vamos a describir también otras, además de los ángulos de movimientos, nosotros vamos a verificar que estos pacientes o en estos pacientes con alguna condición de patologías osteomioarticulares, vamos a describir lo que es la simetría de las extremidades, la simetría y la alineación. O sea, si ambas extremidades, ambos miembros superiores son simétricos tanto en su grosor como en su cumplimiento, o sea, en su largo como en su ancho, si presentan cicatrices, si presentan falta de movilidad en alguna articulación o pérdida de la movilidad, ya sea pasiva o activa, vamos a evaluar la facilidad y amplitud de los movimientos, si esos movimientos son fácilmente realizables, si los ángulos son fácilmente realizables o por el contrario, si es difícil realizar movimientos tanto pasivos como movimientos activos. Vamos a evaluar lo que es la masa y el tono muscular. Recuerden que el tono muscular por concepto, o sea, el concepto, la definición del tono muscular o de tono muscular es el grado de contracción de un músculo en reposo. Esa es la definición de tono muscular. Grado de contracción de un músculo en reposo. Entonces, todo paciente que está en reposo, para poder mantenerse erguido, para poder mantenerse en bipedestación, este paciente tiene un grado de tono muscular. Si nosotros no tuviésemos ese tono muscular, no tuviésemos esa contracción de los músculos, aunque estemos en reposo, simplemente nosotros nos cayéramos y no pudiésemos incorporarnos. Para nosotros mantener nuestra postura, ya sea sentados o en bipedestación, necesitamos de la actividad del tono muscular. Cuando el tono muscular está muy amplio o muy fuerte, a eso se le llama hipertonía, y espasticidad es un grado de tono muscular aumentado, la hipertonía, y esta hipertonía pues tiene diferentes causas, como son los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, las enfermedades que por lo general afectan lo que es el cerebro, me van a producir entonces hipertonía, ¿sí? Hipertonía o espasticidad.
toda afectación del sistema nervioso central que me afecta la porción superior, o sea, la corteza cerebral, me produce hipertonía. El otro extremo o el otro polo de estas condiciones es la hipotonía. La hipotonía, decimos entonces que es la pérdida de este tono muscular en el que el paciente es incapaz de incorporarse, es incapaz de movilizarse porque el paciente no tiene la fuerza muscular adecuada para realizar esos movimientos. Entonces eso se conoce como hipotonía. La hipotonía, entonces también nosotros vamos a evaluarla y vamos a verificar que cuando hay una patología a nivel de la médula espinal produce hipotonía. Como recuerdan o como estuvimos analizando ahorita, lesiones en la corteza cerebral producen hipertonía, lesiones en la médula espinal producen hipotonía. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hipotonía, pensamos en alguna lesión en la médula espinal. Si nosotros tenemos un paciente con lesión, con hipertonía, perdón, pensamos en lesión en la corteza cerebral. Es así como uno plantea los posibles diagnósticos cuando está haciendo la evaluación de las extremidades. Si tienes un paciente hipotónico, médula espinal. Si tú tienes un paciente hipertónico, corteza cerebral. Y además, la hipotonía es un poco más compleja de estudiar porque de forma general es la médula espinal la que te está produciendo afectación en el caso de hipotonía. Pero afectación en los nervios periféricos también te van a producir hipotonía. Y afectación en lo que es la unión neuromuscular o la placa motora, la placa neuromuscular, también te va a producir hipotonía. O sea, de la médula espinal hacia abajo, todo produce hipotonía. La corteza cerebral es hipertonía. Así evaluamos entonces lo que son estos extremos del tono muscular, que es la hipertonía y la hipotonía. Vamos a evaluar también la fuerza muscular, que ya dijimos, para evaluar la fuerza muscular, que existen los 6 grados, desde el grado 0, grado 1, 2, 3, 4 y el grado 5, que es el grado normal de la fuerza muscular. Vamos a evaluar también la apariencia de la piel, vamos a evaluar las articulaciones y la apariencia de la piel sobre esas articulaciones. Si hay cambios de temperatura en la extremidad, si el paciente tiene cambios de coloración de la piel, si tiene enrojecimientos de la piel, si tiene aumento de volumen de la piel, si tiene dolor a la movilización de esa articulación, si tiene coloración azul, que puede aparecer coloración azul como hematomas a nivel de las articulaciones, todo eso vamos a evaluarlo para verificar entonces un buen examen físico de las extremidades. Vamos a evaluar la presencia de dolor, o sea, cuando hacemos la movilización tanto de la articulación como de las extremidades o de las masas musculares, vamos a palpar lo que es palpar las masas musculares, hacer palpación de las masas musculares, buscando, buscando dolor a la palpación de las masas musculares, buscando la presencia de deformidades. Nosotros podemos encontrar algunas deformidades en las articulaciones o en los músculos. También vamos a evaluarlo, a ver si hay deformidades. Y asimismo, también vamos a evaluar lo que son la presencia de crepitación. El concepto de crepitación a nivel de las extremidades es cuando usted realiza un movimiento o una palpación de la extremidad y usted encuentra que hay un cierto sonido en una extremidad. Si usted evaluando una extremidad siente que hay movilidad y suena, tiene un barullo, un ruido, inmediatamente va a pensar que ese paciente tiene o una fractura, que es una gran posibilidad de que el paciente tenga una fractura, o si es a nivel de las articulaciones que usted siente ese ruido o ese barullo en las articulaciones, va a pensar también que ese paciente puede tener una patología, ya sea por fractura a nivel de la articulación o por una presencia de microorganismos que produzcan gas, microorganismos que producen anaerobios, que producen
gas a nivel de las articulaciones, ese gas se acumula, o ese acúmulo de gas producido por esa bacteria se acumula en la articulación y al usted hacer movimiento, usted siente ruido en las articulaciones y eso es propio de artritis secundarias a bacterias productoras de gas. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Sim, ¿Todo claro, Michael? sim, eu entendi tudo. E Sim. pessoal, tá tranquilo, gente? Ajá. ¿Alguna pregunta? Layane? Eu tenho a pergunta, professor. Ajá, dígame. No caso da hipertonia e hipotonia, o senhor disse que a hipertonia se for uma lesão encefálica e a hipotonia pode ser uma lesão decorrente de lesão da coluna vertebral. Eu quero saber se... de la médula. Da medula. No, no de la columna. Recuerden que la columna es donde está contenida la médula. Sim, eu confundi. Mas podem haver casos de lesão só muscular ou de tendão que dê uma hipotonia, correto? Sí. Como é que eu posso, Sí, como é que eu posso también diferenciar uma da outra? Sí, recuerda que cuando tú tienes hipotonía, el reto diagnóstico es mayor, porque la hipotonía puede ir desde el músculo, la placa neuromuscular, el nervio o la médula. O sea, esas 4 cosas te pueden dar hipotonía. Puede ser el problema en el músculo, puede ser el problema en la placa neuromotora, puede ser el problema en el nervio o puede ser el problema en la médula. ¿Entendiste? Entendi. Certo. En el caso de Mas hipotonía. para diferenciar só pela anamnese mesmo. Para diferenciar se é uma lesão. Cuando tú evalúas a un paciente que tiene hipotonía, inmediatamente piensas en esas 4 posibilidades y de acuerdo a tu interrogatorio, tú vas a ir descartando, no, esto no es en la médula, esto me parece más que es del nervio, o esto me parece que es de la placa neuromotora. O sea, tú tienes esas 4 posibilidades y con tu interrogatorio y tu examen físico, tú tienes que ir descartando cuál o con cuál quedarte, cuál es la que más te parece que te está produciendo la hipotonía. ¿Sí? Certo, entendi. Obrigado. ¿Entendieron todos? Sí, doctor. Sem perguntas. Ok. Y la hipertonía siempre es por un problema a nivel de, de lo que es la corteza cerebral. ¿Está bien? Sí. La hipertonía como condición patológica, porque hay otras condiciones como es el tétanos. El tétanos también produce hipertonía, pero el tétanos, y el tétanos no es una lesión en la corteza cerebral, el tétanos es una lesión a nivel también de los neurotransmisores, a nivel de la médula espinal, pero sin embargo el tétanos no produce una hipertonía como condición, produce movimientos tónicos, hipertónicos, pero que pasan. O sea, no, el paciente no está hipertónico todo el tiempo, sino que hace la contractura y pasa. Entonces, eso no se considera hipertonía. Se consideran crisis hipertónicas o crisis de reflejas de aumento del tono. Pero hipertonía es que todo el día el paciente esté en esa condición. No sé si me entienden. No es lo mismo presentar una crisis de hipertonía a tener hipertonía. ¿Entendieron esos conceptos? Sí. ¿Sí? Sí, entendido. ¿Tadeu? ¿Sí? Entendido. Ok, porque como les dije, el tétanos produce crisis de hipertonía. El paciente se pone rígido, pero se le pasan. Si usted va y lo estimula, le produce dolor, le da. O si usted incluso le produce un estímulo reflejo por la luz, usted entra a la habitación de un paciente con tétanos y enciende la luz o aplaude y el paciente hace la crisis de hipertonía, pero luego vuelve a pasar. Ese paciente no es hipertónico, ese paciente está haciendo crisis de hipertonía, que es diferente. Y en el caso del tétanos, como le dije, la lesión en el tétano está en la médula espinal. En el caso particular del tétano. Hipertonía o hipotonía son pacientes que mantienen durante todo su tiempo esta condición, ya sea de contracción de los músculos o ya sea de
falta de tono muscular de los músculos. No es por un momento, es todo el tiempo, para que se pueda llamar hipotónico o hipertónico. Seguimos entonces. Luego, como dijimos, dijimos que teníamos que evaluar en las extremidades lo que es el tono muscular, la fuerza muscular. Tenemos que evaluar también lo que es el trofismo muscular. Trofismo muscular también dijimos que el tono muscular por definición es el grado de contracción del músculo en reposo. ¿Y qué es trofismo muscular? Trofismo muscular es el volumen del músculo. El volumen del músculo es lo que conocemos como trofismo, pero el trofismo muscular, aunque tenemos que evaluarlo, siempre tenemos que tener claro de que el trofismo muscular depende de muchos factores. Por ejemplo, un paciente con malnutrición, porque no se alimenta adecuadamente, va a tener un trofismo muscular disminuido, ¿sí? Un paciente puede ser obeso y tener trofismo muscular disminuido, porque come demasiado, pero no come bien. O sea, come puros carbohidratos, no come adecuadamente, puede estar gordo, pero tener hipotrofia muscular. ¿Por qué? Porque el trofismo muscular depende mucho del grado de alimentación. También el paciente que no se alimenta adecuadamente, pues, tiene un defecto en su alimentación, pues, porque no tiene condiciones económicas, también el grado de trofismo muscular disminuye considerablemente. Si un paciente hace ejercicios físicos, tiene más trofismo muscular que un paciente que no haga ejercicios físicos. Por ejemplo, yo que soy sedentario, el trofismo muscular mío no se compara con alguien que haga, por ejemplo, Katie Miller, que está aquí con nosotros. Katie tiene un trofismo muscular más que el de cualquiera de nosotros porque se dedica a hacer ejercicios que aumentan su trofismo muscular. Nosotros nos dedicamos a ver series de películas y a ver fútbol. Así que el trofismo muscular depende del ejercicio físico, depende del grado de nutrición, depende también de la genética del individuo. El trofismo muscular de un paciente de raza negra es mayor que el trofismo muscular de un paciente de raza blanca, los dos en las mismas condiciones. Siempre, entonces, el trofismo depende de la raza del individuo, depende de la alimentación del individuo, depende de la realización de examen de ejercicios físicos, depende del sexo del individuo. El trofismo muscular de nosotros los varones o del género masculino tenemos un mayor trofismo muscular que las mujeres. Y también el trofismo muscular depende de patologías de base neurológicas. Un paciente que tiene patologías de los nervios periféricos son pacientes que por lo general también tienen hipotrofia muscular, porque al usted tener la unión neuromuscular, este dedo mío es el nervio y la mano es el músculo. Si el nervio deja de mandar impulsos al músculo, el músculo se atrofia. ¿Por qué? Porque no recibe ese influjo de información, esos potenciales de acción no están llegando y el músculo se atrofia. O sea que pacientes que tienen lesiones a nivel de los nervios o de la médula espinal también, que no envían información al músculo, entonces se van a atrofiar. Lo mismo que produce hipotonía, también, o las mismas condiciones que producen hipotonía, también van a producir hipotrofia muscular. ¿Cuáles son esas? Lesiones en el músculo, que se puede atrofiar, lesiones en la unión neuromuscular, también puede producir hipotonía y también hipotrofia muscular. Lesiones a nivel del nervio y lesiones a nivel de la médula espinal me van a producir tanto hipotonía como hipotrofia muscular. Entonces, todo eso tenemos que evaluar. Una cosa, como les dije, es hipotonía y otra cosa es hipotrofia muscular. Por ejemplo, nosotros en condiciones normales tenemos un tono muscular adecuado, pero podemos llegar a tener cierto grado de atrofia muscular por falta de ejercicios físicos, ¿sí? Entonces, ya evaluamos entonces lo que es la fuerza muscular, el tono muscular, el trofismo muscular. Vamos a ver entonces ya lo que son las medidas o las mediciones de las articulaciones. ¿Cómo nosotros hacemos las mediciones de las articulaciones?
nosotros, como les dije al inicio, tenemos que medir la articulación en su cumplimiento, o sea, su largo, se dice en castellano, y también la circunferencia del miembro que estamos explorando. Si nosotros tenemos un paciente que tuvo un traumatismo a nivel de sus extremidades, nosotros todos los días tenemos que llegar con nuestra cinta métrica y medir la circunferencia de esa extremidad para así nosotros decir si el paciente está teniendo un aumento de volumen de esa extremidad o por el contrario va disminuyendo el volumen de su extremidad. Lo que si aumenta de volumen porque está aumentando, se está inflamando, está produciendo un edema o tiene una hemorragia o un sangrado en las capas musculares que están haciendo que ese paciente esté inflamándose esa extremidad. Siempre, todos los días, cuando tenemos pacientes con lesiones en las extremidades, nosotros tenemos que medir la extremidad sana y la extremidad enferma. Y decir, esta extremidad tiene 12 centímetros de circunferencia y esta tiene 15 centímetros. Significa que esta tiene entonces 3 centímetros más. Al día siguiente vuelvo y hago lo mismo, mido 12 centímetros y esta tiene 13 centímetros. Significa que si ayer tenía 15 y ahora tiene 13, ya la inflamación ha disminuido considerablemente. Todos los días se van a hacer entonces esas mediciones de las extremidades cuando tengamos pacientes con lesiones a nivel de las extremidades. Ahora, la medición del cumplimiento de la extremidad, en el caso de los miembros superiores, podemos hacer mediciones de los miembros superiores y mediciones de los miembros inferiores. Para hacer la medición de los miembros superiores, vamos a ir que va desde el proceso acromial en el húmero hasta la punta del segundo dedo. Ustedes ven el segundo dedo que es este, hasta la punta de este segundo dedo. Entonces vamos a ver que nosotros vamos a hacer la medición de la extremidad. Desde el proceso acromial hasta su segundo dedo, hasta este, usted mide y dice cuánto mide en centímetros. Tiene, digamos, 85 centímetros. Un ejemplo hipotético. El derecho tiene 85 centímetros y el izquierdo también tiene 85 centímetros. O sea, desde el dedo indicador hasta el proceso acromial del húmero. Hasta ahí usted mide, recuerden, el acromial es de la articulación acromioclavicular. Hasta ese punto usted mide lo que es el cumplimiento de esa extremidad. Usted dice 85 y 85. Lo normal es que ambos midan lo mismo. Se tolera o se considera normal si una de las extremidades tiene 1 centímetro mayor que la otra. Por ejemplo, si mi miembro superior izquierdo mide 85 centímetros y el derecho mide 86 centímetros, eso se considera normal. Más de 1 centímetro de diferencia entre una extremidad y la otra ya se considera entonces patológico. Recuerden, hasta 1 centímetro se considera normal, más de 1 centímetro se considera patológico. Asimismo, vamos a evaluar entonces lo que es el cumplimiento de miembros inferiores, de las extremidades inferiores, y vamos a ver que para evaluar el cumplimiento de las extremidades inferiores, vamos a hacerlo desde las espinas ilíacas anterosuperior hasta la planta del pie. Usted explora entonces desde su espina ilíaca anterosuperior, se ve mucho ahí, desde la espina ilíaca anterosuperior, busca su espina ilíaca anterosuperior, va midiendo con 1 centímetro, con una cinta métrica, con una fita métrica, hasta la planta del pie. Ahí usted me dice entonces si una extremidad, la extremidad izquierda, por ejemplo, mide 105 centímetros. Entonces usted mide la otra y la otra mide también 105 centímetros. Si una de las extremidades mide 105 y la otra 106 centímetros, se considera normal. Recuerden que 1 centímetro de diferencia entre una extremidad y la otra se considera normal. Más de 1 centímetro, si una mide 107 y la otra 105, ahí sí hay una consideración de 2 centímetros de diferencia y por lo tanto eso es patológico, ¿sí? Hay enfermedades, hay síndromes genéticos que cursan
con hemihipertrofia, se le conoce así como hemihipertrofia de las extremidades, o sea, de un hemicuerpo más grande que el otro. Un ejemplo que se me viene a la mente ahorita se llama síndrome de Sturger-Weber. Cuando usted evalúa a un paciente con síndrome de Sturger-Weber, va a notar entonces que una parte de su cuerpo es más grande que la otra. Eso es una condición o es característico de estos pacientes con síndrome de Sturger-Weber. Hay otros síndromes, ahorita no me vienen a la mente, pero hay otros síndromes que también cursan con hemihipertrofias, o sea, con un hemicuerpo más grande que el otro. Eso sí, lo podemos ver también. Recuerden que, como les dije al inicio, 1 centímetro de diferencia es normal, pero más de 1 centímetro es patológico. Y si ese más de 1 centímetro es tanto en miembro superior como en miembro inferior, usted tiene que buscar la probabilidad de que ese paciente tenga alguna patología que esté aumentando ese tamaño de esas extremidades. Y generalmente son enfermedades genéticas. Siguiendo con las mediciones, debemos hacer mediciones con el paciente en decúbito supino, o sea, con el paciente de pie. Vamos a ver lo que en una posición dorsal del paciente vamos a hacer mediciones a nivel de lo que son las dos espinas acromiales hacia atrás. Luego vamos a hacer mediciones a nivel de lo que son las escápulas en las regiones infraescapulares, a nivel de las espinas ilíacas posteriores, a nivel de los glúteos, por debajo de los glúteos también, y a nivel de las fosas popliteas. Estas líneas que nosotros vemos en el dibujo del slide número 10, vamos a ver que trazamos líneas transversales o líneas horizontales a nivel de todos estos puntos que les estuve diciendo, y si nosotros encontramos que hay una desviación de estos puntos, eso es característico en patologías como hemihipertrofia de las extremidades o pacientes que tengan escoliosis, como decíamos al inicio, paciente que tiene una alteración o una desviación de la columna vertebral en el sentido transverso. Vamos a ver que el paciente puede tener entonces una desviación con un hombro más alto que el otro. Eso es muy característico en los pacientes con escoliosis. También los pacientes que tienen miopatías, o sea, enfermedades de los músculos. Estos pacientes con miopatía, recuerden, las miopatías son enfermedades genéticas, es una enfermedad propia del músculo, que el músculo se hipertrofia o se atrofia. Generalmente se atrofia más que se hipertrofia. Estos pacientes con miopatías van a tener también desviaciones de la columna vertebral secundarias a la pérdida de la fuerza muscular de los músculos paravertebrales. Si los músculos paravertebrales se debilitan, no tienen la capacidad de mantener la vértebra en su posición, de mantener la columna vertebral en su posición, y por lo tanto hay desviaciones de la columna vertebral secundarios no a un problema de la vértebra, sino a un problema del músculo paravertebral. Todas estas líneas entonces nos ayudan a explorar las simetrías entre un hemicuerpo y el otro hemicuerpo. Asimismo, como estábamos hablando al inicio, vamos a explorar lo que son los signos específicos de las extremidades, sobre todo en extremidades superiores, que consisten primero en medir lo que es el trofismo muscular. Ahí, como sale en el slide número 11, que se está palpando la exploración de la masa muscular para ver el trofismo muscular y el tono muscular. También podemos hacer maniobras de fuerza muscular pidiéndole al paciente que lleve el brazo hacia su cuerpo y nosotros sostenerlo para que el paciente no lleve el brazo hacia su cuerpo. En pacientes que presentan rigidez, como pacientes con Parkinson, con enfermedad de Parkinson, vamos a encontrar entonces dos signos importantes al hacer esta maniobra. Podemos encontrar un signo que se llama signo de la rueda dentada, ¿sí? ¿Qué significa signo de la rueda dentada? Como ustedes pueden imaginarse una rueda que tenga dientes, ¿sí? Esas ruedas que tienen dientes, como las ruedas
que salen en una maquinaria interna de un reloj que va caminando, pero no camina directamente, sino por pasos, porque cada diente va enlazándose en otro diente, ¿sí? O sea, va haciendo movimientos no rápidos, sino que lentos, pero mantenidos. Así es el signo de la rueda dentada que se observa en pacientes con Parkinson, en el cual usted va haciendo, usted quiere llevar con movimiento pasivo esa extremidad a extenderla y el paciente va 1, 2, 3, 4 y se escucha incluso el sonido de la extremidad cuando se va haciendo la abducción. Se siente el movimiento donde el paciente va haciendo el movimiento de la rueda dentada. Por eso se llama así signo de la rueda dentada, que lo podemos observar en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y existe el otro signo que se llama signo de la navaja. Navaja en castellano es una faca que se abre y se cierra, ¿sí? Una faquita, o grande puede ser, pero es una faca de esta que tiene la capacidad de abrirse y luego cerrarse y meterse en su estuche. A eso en castellano se le llama navaja. En portugués no sé cómo se llama, en castellano se llama navaja, por eso el signo se llama signo de la navaja. Porque cuando usted está haciendo este movimiento con el paciente está rígido y llega a un punto en que se abre completamente, ¿sí? O sea, se extiende completamente. Por eso se llama signo de la navaja, como cuando usted está abriendo una navaja y de repente se abre completamente. Así, el paciente está rígido, rígido que no permite que usted lo mueva y de repente se abre, ¿sí? Para cerrarlo es normal, pero para abrirlo produce ese movimiento. Eso es lo que se llama así, signo de la navaja. Eso todo lo podemos observar sobre todo en pacientes rígidos, en pacientes con Parkinson. Se ve mucho enfermedad de Parkinson. Vamos a realizar también a la hora de hacer estos movimientos de las extremidades, hacer esta exploración de las extremidades y de lo que es la columna vertebral. Vamos a sostener a nuestro paciente sentado o parado a nivel de lo que es la cabeza. Vamos a hacer movimientos compresivos hacia abajo, movimientos de compresión del cráneo hacia abajo, buscando la presencia de dolor o la presencia de lo que se conoce como signo de Lermite. Luego vamos a ver qué es el signo de Lermite. De entrada vamos a buscar dolor. Paciente presente, dolor. Ahora bien, cuando el paciente está en una posición de flexión del tronco y nosotros le decimos que se incorpore, paciente en posición de flexión, y luego le decimos que se incorpore, hay pacientes que van a presentar entonces una especie de paresia, que es como una corriente eléctrica que les recorre desde el cuello hasta el coxis. O sea, toda la columna vertebral va a recorrer esa corriente eléctrica desde la porción superior a la porción inferior, cuando nosotros en una posición de flexión le decimos al paciente que se ponga de pie, o sea, que se incorpore. Ese signo se llama signo de Lermite. Signo de Lermite o Germite es con doble L en castellano. Signo de Germite, y es característico de enfermedades como la esclerosis múltiple. Hay otras enfermedades que pueden producir signo de Lermite, pero es muy común en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, eso evaluamos también evaluamos la presencia de dolor al hacer compresión del cráneo, presencia de dolor ya sea en el cráneo o en las articulaciones de la columna cervical. ¿Qué más vamos a explorar también en las extremidades? Vamos a explorar lo que son los puntos dolorosos que se observan sobre todo en pacientes que presentan fibromialgia. Un paciente que presenta fibromialgia, no sé si ustedes conocen esta patología, esta condición, es un dolor crónico de las extremidades y de los músculos en general, que puede ser desde cefalea, por contracción de los músculos cervicales, a nivel de la columna y a nivel de los miembros superiores e inferiores. Como ustedes ven en su slide, en el slide número 13, ahí están lo que son los puntos dolorosos
de los pacientes con fibromialgia. Cada uno de estos puntos usted los va a explorar ya sea con su dedo, o los puede explorar también con el martillo percutor. A la hora de evaluar con el martillo percutor, usted con la porción angosta del martillo, recuerden que el martillo es triangular, con la porción angosta del martillo, usted puede ir explorando cada uno de estos puntos a nivel del cuello, a nivel de la espalda superior, las costas, a nivel superior de las costas, a nivel inferior, supraglúteo, ahí a nivel de la columna lumbar, puede ir explorando a nivel de miembros superiores y a nivel de miembros inferiores. Va a explorar cada uno de estos puntos de fibromialgia. No solamente en pacientes con fibromialgia van a estar presentes estos puntos dolorosos, pueden estar presentes en otras patologías, pero son más comúnmente encontrados en pacientes con fibromialgia. O sea, si nosotros tenemos un paciente, generalmente mujer, porque la fibromialgia es más característica en mujeres, pueden haber hombres, pero es más común en las mujeres, está muy relacionada con estrés, son pacientes muy estresadas por alguna condición, ya sea estrés físico, estrés emocional, estrés psíquico, estrés por el trabajo. Estas pacientes van a presentar depresión también, porque es muy asociado a estados depresivos, y cefalea, depresión, estrés en su casa o estrés en el trabajo, y reportando que le duele todo el cuerpo. Entonces usted va a empezar a hacer compresión sobre esos puntos, y cada uno, esa paciente, le va a decir entonces si me duele o no me duele. Generalmente en los pacientes con fibromialgia, a estas mujeres les duele siempre por lo menos en la mitad de estos puntos dolorosos. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, podemos hacer el diagnóstico de fibromialgia, y recuerden, como les dije al inicio, que la fibromialgia se asocia mucho a depresión y a estados de estrés ya sea por su casa o estrés por su lugar de trabajo. Siempre que ustedes vean una paciente o un paciente, como les digo, puede ser en hombres y mujeres, pero es más común en mujeres, un paciente con fibromialgia, investiguen estados depresivos e investiguen estados de estrés emocional, porque en el 95% de los casos está relacionada a estas condiciones. O sea que hay que tratar tanto el dolor como la depresión y el estrés. Para seguir evaluando las extremidades, vamos a ver también que así como hacíamos posturas con el paciente en bipedestación, también vamos a hacer posturas con el paciente en flexión del tronco sobre la articulación de la pelvis. Para hacer esta flexión del tronco sobre la articulación de la pelvis, o para qué nos sirve, primero para ver los grados de fuerza muscular del paciente, y nos sirve también para evaluar lo que son desviaciones de la columna vertebral, lo que es un signo indirecto de escoliosis. Si usted tiene una paciente que tiene, cuando usted la pone en esta posición, recuerde que la paciente debe estar desnuda, y usted ve que la paciente tiene aumentado un lado, o sea, un lado más alto que el otro, eso es característico de pacientes con escoliosis o con cifosis o cifoescoliosis. Esas son las maniobras que tenemos que hacer. Entonces, como decíamos, el paciente primero erguido en bipedestación, y después el paciente en flexión del tronco, buscando desviaciones de la escápula. Una escápula más alta que la otra es signo indirecto de escoliosis o de cifoescoliosis o de lordosis. Y finalmente, una vez que ustedes diagnostican, como les dije, ahí tenemos en estas imágenes del slide número 15, vamos a tener entonces lo que es la escoliosis. Como ven, es una columna que tiene una desviación transversal, o sea, en el plano transversal, no es en el plano antero-posterior, sino en el plano transversal, va a tener una desviación, y como ven en la imagen, en la parte de arriba, al lado de donde está la radiografía de la columna vertebral, se ve en la radiografía, se observa la desviación de la columna vertebral, pero también nosotros vamos a observar en lo que es
el paciente, en la exploración del paciente, que tiene un hombro más levantado que el otro, con una escápula más alta que la otra. Esos son signos entonces de escoliosis. Usted hace una radiografía de la columna completa y ya usted está en condición de diagnosticar lo que es escoliosis. Como les decía al inicio, en términos generales, los estudiantes o los que hemos pasado por universidad por mucho tiempo, tenemos grados de escoliosis, pero no tan severos como los que se observan en esta paciente. En estos grados de escoliosis ya es necesario de inicio una intervención ortopédica que consiste en la aplicación de un aparato que se conoce como corsé. En castellano se llama corsé, que es una herramienta que se aplica en el tórax del paciente, en el abdomen, y se va ajustando, como el que en la Edad Media, en la antigüedad, se ponían las mujeres para disminuir el abdomen, ¿sí? Actualmente se lo ponen algunas también, pero bueno, eso era más de la Edad Media. Eso para disminuir el abdomen se iban contrayendo, o se hacían una compresión en la región posterior y eso mantiene al paciente en estado de postura. Esto disminuye o va aplanando la columna y va mejorando. Eso es un tratamiento ortopédico que se conoce como corsés. Hay corsés de plástico y hay corsés metálicos. Si el paciente no resuelve su condición de escoliosis con estos corsés, entonces en ese caso tiene que ir a una cirugía. Y a este caso ya es por parte de los ortopédicos o de los especialistas en columna, en el cual se introducen 2 barras de metal, una a cada lado de la columna vertebral. Se introducen esas 2 barras metálicas y se van ajustando con las vértebras y se van apretando cada 2 semanas o cada 4 semanas hasta que estas 2 barras de metal se alinean una sobre la otra y la columna vertebral queda en el centro. Las van con unos tornillos, con unos parafusos, van haciendo compresiones a ambos lados para que se haga un alineamiento de la columna vertebral. Ese es el tratamiento ya más radical de las escoliosis. Primero se comienza con un corsé y luego, si no hay una mejoría, se continúa con cirugía de columna vertebral. Entonces, en términos generales, eso era lo que teníamos que evaluar sobre las extremidades. Recuerden que también en las extremidades tenemos que evaluar lo que es la perfusión sanguínea con el signo de llenado capilar. Sobre el lecho unguial tenemos que evaluar la presencia de los pulsos en las extremidades, pulsos radiales, pulso cubital, pulso braquial, pulso axilar, incluso en miembros inferiores el pulso popliteo, el pulso dorsopediano, el pulso pedio. Todo esto lo vamos a evaluar entonces en las extremidades para hacer un examen físico completo de las extremidades. ¿Dudas, muchachos? Hola. Nenhuma, doutor. Hola. Tranquilo. Tudo bem. Eu Tudo também bem? não, nenhuma dúvida. Rafaela? Tadeu? Nenhuma dúvida. Não, tudo bem, sem dúvida também, professor. Layane? De boa. Layane y compañía. ¿Todo bien? Tudo. Recuerden, muchachos, hasta aquí llega la P1, ¿oyeron? O sea, la P1 incluye conceptos semiológicos, o sea, definiciones, síndrome, enfermedad, signo, síntoma, gol estándar, todos los conceptos que dimos. La otra aula que va es la de ética médica, entrevista, ética médica e iatrogenia. Eso va también para la P1. Va a caer también en la P1 lo que es examen físico general, examen físico regional, examen físico de extremidades y además de eso va a caer historia clínica.
Todos estos entonces son los temas que van para la primera parcial. No se les olvide leer bien lo de la historia clínica y leer bien lo que es el examen de las mamas. El examen de las mamas, cuando hablamos de examen físico regional, hablamos de la cara, o sea, la cabeza, con la cabeza propiamente dicho, y la cara, el cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades, que son parte del examen físico regional. ¿Está bien? La evaluación de la tiroides, ¿sí? Las tres pruebas de evaluación de la tiroides, ¿sí? Recuerden que son la maniobra de Kerbein, la maniobra de Cray y la maniobra de Lahey. Esas son las maniobras de evaluación de la glándula tiroides. Hasta esto le va a caer en la primera parcial. Para la próxima semana nosotros vamos a comenzar a ver entonces ya contenido de la segunda parcial. ¿Alguna duda hasta aquí? Não, doutor. No. En relación a la P1 tampoco. ¿Todo bien? Sim. Sim, por mim tudo bem. Ok, bueno, de todas formas, ustedes tienen, o Maicon o cualquiera de ustedes me puede escribir, no hay ningún problema por si tienen en el material para la P1, ya les hice un resumen de qué es lo que va a ir para la P1. Bueno, ahora vamos a estudiar un poco y esperar a que se normalice esto para comenzar a hacer las pruebas parciales. Recuerden también que para la próxima semana comenzamos entonces con el examen físico respiratorio. Entonces, yo estaría mandándole, ustedes no la tienen todavía, Maicon tienen esa competencia, tienen esa aula, ¿no? ¿Verdad? O professor está falhando muito, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Ok, te decía que para la próxima semana vamos a hablar de examen físico respiratorio, pero examen físico respiratorio ya no es parte de la parcial, sino de la segunda parcial. Pero igual lo voy a estar viendo entonces para que todos ustedes tengan el material y la próxima semana podamos dar bien esa aula. ¿Está bien? Ok, você vai me mandar essa aula respiratória e aí eu repasso para o pessoal, é isso? Así mismo. Ok, ¿Está bien? sim. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Chao, Dios los bendiga, cuídense y protéjanse. Professor, deixa eu perguntar uma Dígame. coisa. Já está definido, por exemplo, como serão as provas? Nós vamos, assim que terminar o recesso, nós vamos voltar para a faculdade e já na primeira semana serão as provas. Nós teremos 1 ou 2 semanas de aula para depois ter prova. Como que ficou resolvido? No, yo eso todavía no lo hemos definido, pero yo creo que lo más conveniente, y eso seguramente es lo que se va a tomar, es que ustedes cuando vengan no van a hacer esa misma semana la prueba, sino que van a llegar, vamos a hacer un repaso general y luego vamos a caer en la P1. O sea, todo lo que hemos hablado ahorita yo les voy a dar como una especie de aulón, ¿entiendes? Ah, entendi. Agora entendi. ¿Sí? O sea, en las primeras horas, cuando ustedes lleguen, yo les voy a dar una especie de aulón, un repaso general de todo lo de la P1 y la siguiente semana hacemos la prueba. ¿Está bien? Ok, tranquilo. Obrigado, viu? Sí, sí. Igualito, diles a todos pues que vengan esa semana, sobre todo los que tienen que hacer la prueba, para que estén en el repaso, pues. Entendi, certo. ¿Está bien? Bueno, muchachos, éxitos. Cuídense de su familia. Dios los bendiga. Tchau, até mais. Igualmente. Tchau, doutor. Obrigada. Chao. Amém. Tchau, doutor. Obrigado. Éxitos a todos.